Magas proponen que tendremos gallinas en casa para solucionar la escasez de huevos, dice Claudio Macay. Fíjate que lo vi porque lo dijo la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Eso. Mira, están pasando cosas muy curiosas. Si cualquier demócrata del Partido Demócrata de Estados Unidos o alguien del Partido Socialista Obrero Español aquí en España o del laborismo británico o del Partido Socialista Alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, dijera algunas de las estupideces que suelta la gente de Trump, los medios se le echarían encima y lo despellejarían, pero vamos. Pero la gente de Trump tiene todo el derecho del mundo y la derecha tiene todo el derecho del mundo a hacer cosas absolutamente alucinantes. Fíjate, Donald Trump dio su discurso del Estado de la Nación y un senador, el senador Green, lo increpó. ¿Y cómo lo increpó? La especie esta de escroto ausente que tiene como portavoz los republicanos en el Congreso, en el Senado en el Congreso, no me acuerdo. Johnson pidió que las fuerzas del orden, el sargento armado que se supone que está al cargo de la seguridad en el Capitolio, sacara al senador Green por estar interrumpiendo el orden. Y el senador, salió, es un hombre de 70 y muchos años, que además tiene un problema, anda con bastón, y ahora están tratando de hacerle una reconvención oficial. Cuando Joe Biden habló frente al Congreso, gente como Mamá Ku Klux Klan, que es Marjorie Taylor Greene, cuyo novio fue precisamente el que le preguntaba a Zelensky si no tenía un traje, o Boebert, que son dos enloquecidas absolutas de la extremísima derecha, le estuvieron gritando todo tipo de improperios a Biden y ni las echaron. Pero además, si en aquel momento, si mal no recuerdo, la portavoz era Pelosi. Si Nancy Pelosi pide que la saquen, el escándalo hubiera sido absoluto. Los republicanos habían armado un pifostio gigantesco. Y anteayer fue, ordenan sacar a Green y los demócratas están así. Dices tú, ¡despierta! ¿Cómo permites que traten así a un representante del Partido Demócrata cuando se le permitió perfectamente tratarse así a unas verdaderas enloquecidas como Boebert y Taylor Greene? Entonces, es exactamente lo que pasó aquí. La secretaria, la ministra de Agricultura, dice que esto es muy bonito porque ahora la gente está pensando en tener gallinas en su patio trasero. Te imaginas a toda la gente de Nueva York, toda la gente que vive en pisos, apartamentos, departamentos, condominios y cosas similares, mirándola diciendo, pero tú eres imbécil, ¿crees que todos tenemos un patio trasero donde tener gallinas? Así que todo el mundo puede tener sus gallinas. ¿Sabes lo que cuesta una gallina hoy? Si las están matando por la gripe aviar y por eso ha aumentado el precio de los huevos. Y esta sonreía, oh, it's awesome, va a ser genial que todo el mundo tenga su gallina. Es que es una estupidez de un nivel tal que si la dijera cualquier gente del centro para la izquierda, que para la izquierda para ustedes es para acá, pero para mí es para acá, lo acribillan, pero lógicamente. Y lo dijo sonriendo y la gente de Fox le aplaudía, claro, Fox News le aplaudía la estupidez. Si esto, a ver, mira, no es una solución hoy, precisamente por lo caras que son las gallinas. Hay una empresa que está alquilando gallinas. Entonces alquilar 3 gallinas. Sale carísimo, sale más caro que comprar los huevos que están a un precio altísimo en Estados Unidos. Pero todo es que la derecha tiene permiso a decir barbaridades. En España, el caso de Ayuso, el caso de Abascal, el caso de Feijóo, dicen cada barbaridad, cada estridente falsedad maligna y nadie les dice nada, ¿no? Y luego el ministro Oscar Puente aquí, me cae muy bien porque es como yo, es más tirado a vamos a echar la bronca,
cada vez que él habla, ¡ay, es que nos falta el respeto! Pues tú has llamado asesino al presidente de gobierno español, ¿cómo tienes la desvergüenza de decir que, ¡ay, me han insultado! Es una cosa muy, muy extraña y no sé exactamente a qué se deba. Quizás alguien nos lo puede explicar algún día.